Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a meternos de lleno en una masterclass documental que de verdad es fascinante. Nuestro objetivo es desgranar con lupa y un nivel de detalle absolutamente microscópico el rigor científico que había detrás de la astronomía de los antiguos mayas. Porque, a ver, lejos de ser unos simples observadores que miraban las estrellas por pasar el rato, esta civilización estructuró toda una ciencia del tiempo y del firmamento. Así que poneos cómodos porque vamos a hacer un análisis profundo donde las matemáticas, la arquitectura y los astros se cruzan de una forma literalmente magistral. ¡Empezamos! Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Veremos los fundamentos de su astronomía, la increíble precisión de sus calendarios, el registro de eclipses en sus códices, la monumentalidad de sus observatorios celestes y, por último, cómo aplicaban todo esto en su día a día con la agroastronomía. Bueno, arrancamos con la sección 1, los fundamentos de la astronomía maya, o cómo usaban el cielo como un reloj gigante. Fijaos, mirar al cielo en Mesoamérica no era un hobby, era una cuestión vital. El clima, las cosechas y todo el orden cósmico dependían de ello. Y aquí viene el primer dato que te deja sin palabras. Hablamos de la precisión astronómica pretelescopio más exacta de todo el mundo antiguo. Literalmente, a simple vista, sin lentes, sin óptica moderna, solo con líneas de visión milimétricas y marcas en el horizonte, lograron documentar ciclos loquísimos y supercomplejos del Sol, la Luna y sobre todo del planeta Venus. Pensadlo un segundo, la cantidad de datos empíricos que hace falta recopilar para llegar a eso. Requiere siglos, sí, siglos de observación ininterrumpida. Y claro, llegados a este punto, siempre surge la misma pregunta en el debate académico. Si vemos que los sacerdotes eran los que se encargaban de escudriñar el cielo, es súper lógico preguntarse, ¿era la astronomía solo un subproducto de su religión? O sea, ¿sus matemáticas eran solo herramientas para justificar sus mitos? Pues los textos nos dan una bofetada de realidad y nos dicen que no, para nada. La astronomía no era un subproducto, era el auténtico motor de su civilización. De hecho, la religión se construyó alrededor de estas verdades empíricas y no al revés, que es lo que solemos pensar. Esta astronomía aplicada empapaba absolutamente todas las capas de la sociedad. Decidía desde cuándo el campesino tenía que sembrar su milpa hasta cuándo ir a la guerra, pasando por cómo diseñar un palacio para demostrar el poder del rey. Era ciencia aplicada pura y dura, eso sí, envuelta en un simbolismo increíble. Pasamos a la sección 2, la precisión de los calendarios y su obsesión con los ciclos del tiempo. Y digo obsesión porque esta gente tenía una fijación enorme por la naturaleza cíclica del tiempo. Es algo que heredaron de los olmecas, pero vamos, los mayas lo llevaron a un nivel matemático supremo. Su sistema funcionaba como dos engranajes gigantes. Por un lado, el calendario Tzolk'in, de 260 días. Un número que no es casual, coincidía exactamente con 9 ciclos lunares y con la gestación de un ser humano. Por el otro lado, el Jaab, un calendario solar clavado de 365 días. Cuando estos dos engranajes se cruzaban, formaban lo que conocemos como la rueda calendárica. Y atención al dato, para que una misma fecha exacta se volviera a repetir en esta rueda, tenían que pasar exactamente 18.980 días, o lo que es lo mismo, 52 años de nuestra vida. Esto nos demuestra lo brillantes que eran. Hoy en día los académicos siguen debatiendo cómo estos dos calendarios, lejos de competir, se complementaban para medir diferentes realidades. El de 260 días anclaba a la gente a su biología, al ritmo humano y lunar, mientras que el de 365 días se encargaba de la parte práctica, de gobernar el año solar y la agricultura. Básicamente lograron algo que hoy parece imposible, sincronizar el cuerpo humano con el mismísimo ritmo del cosmos. Pero, a ver, aquí hay un problema evidente. Si esta rueda volvía a empezar de cero cada 52 años, ¿qué pasaba si querían registrar algo más antiguo? Es decir, ¿cómo demonios ubicaban un evento histórico o el origen del linaje de un rey que vivió hace cientos de años sin que las fechas se pisaran unas a otras al reiniciarse el ciclo? La respuesta matemática que dieron es simplemente monumental. 1.872.000 días. Para saltarse ese límite de 52 años, se inventaron el calendario de cuenta larga. Este sistema contaba los días sin parar desde un día cero, que para ellos era el 11 de agosto del año 3114 a.C. Esta cifra bestial que veis es el ciclo de 13 Bactunes, que equivale a algo más de 5.125 años solares. Vamos, que se fabricaron un lienzo temporal lo suficientemente gigantesco como para medir la eternidad. Una locura. Vamos con la sección 3, los códices y cómo predecían el peligro en el cielo los eclipses. En la antigüedad, que el sol se oscureciera de repente en pleno día era el terror absoluto, parecía el fin del mundo. Así que poder predecir un eclipse era literalmente una cuestión de estado.
Lo poco que sabemos de esto nos ha llegado a través de joyas como el Códice de Dresde. Y fijaos bien, porque en unas pocas páginas los mayas se marcan un hito científico impresionante. Documentan 405 lunaciones seguidas, un periodo de casi 33 años. Todo esto formaba una especie de tabla predictiva que incluía un sistema de corrección para avisar de eclipses solares y lunares con siglos de antelación. Y aquí la cosa se pone interesante entre los historiadores. Expertos como David Marín o Joshua Lemus han destripado estos números. La teoría clásica siempre ha dicho que estas tablas eran solo eso, teoría, una fórmula matemática para predecir cuándo vendría el peligro. Pero ojo, porque los estudios más recientes dicen algo distinto. Apuntan a que, si ajustamos bien su calendario con el nuestro, esos dibujos y números podrían ser en realidad un registro en tiempo real, o sea, eclipses que ellos estaban viendo y apuntando en directo. Ahora, si dejamos a un lado el Sol y la Luna, la verdadera superestrella del cielo maya era el planeta Venus. Lo tenían superligado a la política y a la guerra. Pero los ciclos de los planetas vistos desde la Tierra son caóticos, van cambiando. Así que la gran pregunta es, ¿con qué nivel de exactitud matemática lograron seguir a Venus a lo largo de los siglos sin perderse? El dato pone los pelos de punta. Tras generaciones y generaciones mirando al cielo, calcularon que el ciclo sinódico de Venus duraba 584 días. Bueno, pues la astronomía actual, con todos nuestros satélites y ordenadores, dice que el valor exacto es de 583,92 días. Estamos hablando de un error de centésimas. Y lo mejor de todo no es eso. Lo mejor es que los mayas sabían que había un pequeñísimo desfase, por lo que aplicaban fórmulas correctoras periódicamente durante siglos para que sus libros de matemáticas no perdieran ni un ápice de exactitud. Llegamos a la sección 4, la arquitectura y los observatorios, o lo que es lo mismo, dejar la ciencia grabada en piedra. Porque claro, toda esta balanza de matemáticas no se podía quedar solo en un trozo de papel. En ciudades como Palenque convirtieron los propios edificios en observatorios permanentes. Tomad como ejemplo el Templo del Sol. Su orientación no tiene nada de estética ni de casualidad. Está construido para que su eje cruce exactamente entre los 119 y los 299 grados aproximadamente. ¿Por qué esas coordenadas? Pues porque marcan con total precisión la salida del Sol en su punto nadir, el amanecer del solsticio de invierno a 120 grados y el punto más al norte que alcanza la Luna en esa latitud, a 300 grados. Aquí entra un matiz súper interesante que plantea el arqueoastrónomo Antonia Beni, y es un debate muy fino. ¿Estas construcciones eran simples teatros para hacer juegos de luces y sombras, como cuando baja la serpiente en la pirámide de Chichén Itzá, solo para que el rey pareciera un dios ante el pueblo? ¿O en realidad eran herramientas científicas de alta precisión, como las ventanitas minúsculas de la Torre del Caracol, hechas a medida para espiar el movimiento exacto de un astro? La respuesta más probable es que servían para las dos cosas, para el espectáculo y para la ciencia. Pero a mí lo que me vuela la cabeza es la mecánica del asunto. ¿Cómo consiguieron plasmar unas coordenadas matemáticas tan abrumadoramente precisas en bloques de piedra gigantes, si no tenían ni brújulas, ni teodolitos, ni ninguna tecnología moderna? La respuesta es tan simple que resulta genial. Usaron la propia luz como si fuera un calibrador, una regla geométrica. Aprovechaban el contraste bestial entre la oscuridad total del interior de los templos y unos agujeros hechos a propósito en las paredes. Así conseguían que rayos de luz súper finos perforaran la penumbra y cruzaran el suelo o las paredes en un ángulo exacto, solo en días muy concretos del año. Básicamente, convirtieron los pasillos de sus templos en calendarios de piedra maciza, reales y totalmente comprobables. Y terminamos con la sección 5, la agroastronomía, o cómo sincronizar el cielo con el campo de maíz. Al final del día, para el campesino maya común, todas estas matemáticas espaciales no eran teoría abstracta, eran pura supervivencia. De ellas dependía que la milpa, su campo de maíz, prosperara o se perdiera. Y para entender esto, el Códice de Madrid es la pieza clave, porque recoge fechas de eclipses y de Venus de finales del siglo XV. Los académicos debaten mucho sobre esto. Algunos, como Victoria Bricker, dicen que los almanaques usaban a Venus cuando era la estrella del amanecer. Pero otros, como Susan Milrath, creen que se fijaban más en Venus como la estrella del atardecer, porque eso coincidía justo con la llegada de las lluvias y la fertilidad de la tierra. Pensad que, viviendo rodeados de una selva inmensa, calcular mal la siembra por un par de semanas significaba pasar mucha hambre. Así que, yendo a lo práctico, ¿cuál era ese evento en el cielo, esa señal infalible que les decía a los agricultores, este es el día exacto para quemar la maleza y preparar la tierra? El pistoletazo de salida lo daba una conjunción en el cielo nocturno, cuando la famosa serpiente Chicxán, que es como llamaban a Venus, se alineaba perfectamente a la vista con el grupo de estrellas de las Pléyades. Entre los meses de febrero y abril, la alarma cósmica sonaba. Esa alineación era la prueba irrefutable, el aviso agrícola definitivo de que había llegado el momento exacto para quemar los campos, justo antes de que cayeran las ansiadas lluvias de mayo. Y bueno, con esto cerramos nuestro análisis.
De verdad, ver cómo integraban el cálculo de la órbita de un planeta que está a millones de kilómetros para decidir qué día exacto plantar una semilla en el suelo, te deja pensando. Hoy en día solemos separar nuestra vida de la ciencia y de la naturaleza como si fueran mundos distintos. Pero viendo cómo los mayas conectaron su biología, sus edificios y su sociedad con el pulso del universo, ¿no os da la sensación de que nuestra visión moderna está un poco rota? ¿Y de que tenemos muchísimo que aprender de estos genios del firmamento? Nos vemos en la próxima.